Hablando claro, también en el deporte. Milko Mujica te presenta la actualidad deportiva en Central de Deportes. El fin de semana siempre genera mucha actualidad y novedad deportiva que lo vamos a repasar con Milko Mujica. Buen día, Cristian, muchas gracias. Cordial saludo para los oyentes, para los espectadores también. Momento de hablar de deportes, efectivamente. En esta jornada de lunes, un fin de semana en donde hemos conocido a los equipos finalistas de la división de ascenso de la Liga Ovetense de Fútbol. La verdad, un fin de semana bastante emotivo en este campeonato porque se han disputado los encuentros correspondientes a la vuelta de las semifinales, un partido el sábado, otro el domingo. Hay que arrancar por el sábado porque se veían las caras el Atlético Ovetense y el equipo del Coronel Oviedo de Sarócaro. Recordar que en la ida habían empatado 1-1 y en la vuelta el triunfo fue favorable para el equipo del Club Coronel Oviedo de Sarócaro por 3-2 y de esta manera se instalaba en la final o en las finales del campeonato de la división de ascenso de la Liga Ovetense de Fútbol. Estamos hablando del equipo de Coronel Oviedo de Sarócaro que venció 3-2 al Atlético Ovetense. Fernando Ruiz anotó los 3 tantos para el cuadro de Coronel Oviedo, mientras que David Recalde y Joel Medina anotaron el gol del descuento para el equipo del Atlético Ovetense que quedó fuera de la competencia. Esto el día sábado. Ayer, domingo, se disputó la otra semifinal. Emotivo desde todo punto de vista del partido que se vivió entre el equipo del 1 de marzo y el 1 de mayo. Y hay que recordar, por supuesto, que en la ida el triunfo fue para el 1 de mayo por 3-2. Esto significa que estaba obligado el 1 de marzo, que jugó de local, ganar el partido para llevar la definición hasta la tanda de los penales. Tal cosa terminó ocurriendo, es cierto, arrancó ganando el 1 de mayo con gol de César Jiménez, pero en el segundo tiempo, ya sobre el final, prácticamente a los 41, empataba el equipo del 1 de marzo con el tanto convertido por Blas Fernández, y a los 45, Isaías Armoa anotaba el segundo tanto para el equipo local, lo daba vuelta el cuadro del primero, de esa manera obligaba a la definición hasta la tanda de los penales, en donde fue más efectivo el cuadro del 1 de marzo, que terminó imponiéndose por 5-3 al cuadro del 1 de mayo y se instaló en las finales de la división de ascenso de la Liga Ovetense de Fútbol. Pasando en limpio, los dos grandes finalistas, quienes pelearán por el ascenso a primera división, son el equipo de 1 de marzo por un lado y por otro lado el cuadro de Coronel Oviedo de Sarócaro, los equipos finalistas entonces de la divisional de ascenso. Seguramente en esta semana se va a estar programando los partidos correspondientes a la final de la división de ascenso. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al Campeonato Nacional de Interligas en su etapa departamental, mucha gente está pendiente de esta situación. Subrayar que hemos tenido un fin de semana sin fútbol en la federación. El viernes finalmente se tomó la determinación de postergar los encuentros de la primera fecha, segunda etapa del campeonato, teniendo en cuenta la cuestión jurídica entre Caaguazú y Repatriación. Recordemos que en primera instancia la comisión disciplinaria de la federación había otorgado los puntos a Caaguazú en esta protesta que había presentado contra Repa. Esto lo apeló Repatriación, llegaron hasta la UFI y recién el viernes en horas de la tarde salió la resolución que nuevamente le dio favorable o fue favorable para el equipo de Caaguazú, pero hay una determinación de respetar los plazos correspondientes, porque hay que tener en cuenta que si bien es cierto ya salió la resolución por de Caaguazú, hay una instancia más que es recurrir a la Comisión de Revisión de la Unión del Fútbol del Interior, y Repatriación tiene el derecho, tiene la posibilidad
de recurrir a esa instancia nuevamente y tiene tiempo hasta mañana martes al mediodía, por lo que en la federación se está aguardando qué determinación toma Repa para posteriormente hacer el llamado a sesión ordinaria, confirmar los emparejamientos para el mata-mata y por ende programar los partidos. Hay que esperar a ver qué ocurre en esta disputa jurídica entre Repa y Caguazú. Por de pronto, fue campeonato parado en el Interligas. Lo que sí se jugó durante el fin de semana es la fecha 14 del campeonato clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Olimpia consiguió un valioso triunfo ante Trinidense, sacó 4 puntos al frente de la clasificación, teniendo en cuenta que Nacional, su inmediato perseguidor, cayó ayer ante Ameliano por 1-0. Pero vamos por parte, repasemos en forma general los resultados generados en esta fecha 14. General Caballero de Juan León Mallorquín igualó 1-1 ante Sol de América. Lo que les decía recién, Olimpia, que arrancó perdiendo, por cierto, ese partido ante Trinidense, terminó ganando el partido por 2-1. Cerro Porteño, en el debut de Carlos Jara ayer como entrenador del cuadro azulgrana, terminó cayendo 1-0 ante Sportivo Luqueño. Libertad cayó ante Guaraní por 2-0. El Sportivo 2 de Mayo, que marcha bien, por cierto, venció 2-1 a Tacuarí, y ayer Ameliano venció a Nacional por el marcador de 1-0. Y con estos resultados, el gran ganador de la fecha termina siendo Olimpia, porque le saca 4 puntos a Nacional al frente en la clasificación, le saca 5 puntos de diferencia a 2 de Mayo y 8 puntos de diferencia a Cerro Porteño y a Guaraní, que son los principales posicionados al frente de la clasificación. Olimpia con 29 puntos, Nacional con 25, un poco más atrás 2 de Mayo con 24, Guaraní y Cerro Porteño con 21 puntos y Ameliano con 20, las principales ubicaciones de este campeonato clausura, que tiene a Olimpia al frente de la clasificación con 4 puntos de diferencia. Esto por un lado, la fecha que corresponde a la fecha número 14, y por otro lado, ayer la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la lista final de seleccionados por Gustavo Alfaro para el próximo combo de partidos por eliminatorias. Finalmente, solo un jugador del plano local fue llamado. Es el caso de Daniel Rivas, el lateral izquierdo de Nacional, que por cierto ya estuvo en el combo anterior. Ya están los 28 jugadores de cara entonces a los partidos ante Ecuador en Quito, por cierto, y ante Venezuela en Asunción por las fechas 9 y 10 respectivamente. Entonces Daniel Rivas, el lateral izquierdo, el único llamado del plano local por Gustavo Alfaro. Respecto al anterior combo, mientras vemos la lista completa de seleccionados, en el que Paraguay en la fecha anterior había empatado contra Uruguay, derrotó a Brasil. Con respecto a haciendo una comparativa entre esta lista y la anterior, sumó a 5 nuevos jugadores. Estamos hablando de los defensores Saúl Salcedo y Agustín Sández, el mediocampista Matías Galarza y los delanteros Ángel Romero y Alfio Oviedo. Lo de Alfio, que muchos consideran un llamado estratégico del entrenador Alfaro, teniendo en cuenta el juego precisamente ante Ecuador en la altura. A esto se le suma la presencia de Alex Arce, quien también juega en el fútbol ecuatoriano y obviamente seguramente aportará lo suyo teniendo en cuenta la situación en la altura. Los que no vinieron en esta ocasión son el lateral Blas Riveros, Mateo Gamarra, el mediocampista Wilder Viera y el delantero Adam Vareiro. Entonces, el próximo partido, pasando en limpio, de Paraguay será ante Ecuador este jueves 10 a partir de las 18 horas, y posteriormente el martes 15 recibirá a Venezuela en el Defensores del Chaco a partir de las 20 horas. Son los destacados temas del plano deportivo que compartimos con ustedes aquí en Central de Deportes, compañeros. Y también, Milko, en cuanto a la intermedia, ya están los 2 nuevos ascendidos para la temporada 2025, ¿no? Sí, es así, Néstor, con par de fechas de anticipación confirmaron su ascenso. Por un lado el Deportivo Recoleta y por otro lado el domingo pasado se confirmaba el ascenso del Atlético Tembetarí, que vuelve
después de unos largos 27 años a la primera división del fútbol paraguayo, Néstor. Es así. Sí, 27 años después Tembetarí vuelve a primera división. Vale decir también, porque es un club tradicional del fútbol paraguayo y que pasó prácticamente por todas las categorías, porque tuvo su momento de gloria en primera división y de ahí a intermedia y de ahí a otras categorías y resurgió el Tembetarí, que llegó a tener jugadores pero destacadísimos y haciendo memoria cercana, un Nelson Aedo Valdés, por ejemplo, saltó de Sí. Tembetarí directamente al Werder Bremen. Cuevitas, que siempre cuenta su historia, Tembetarí fue el que le dio la oportunidad. Ramoncito Sosa Lo de Ramón Sosa últimamente. también. Sí. Ujú. Un club tradicional, Milko. Sí, un club tradicional por donde pasaron muchos futbolistas que terminaron haciendo historia posteriormente en el fútbol nacional y por qué no también a nivel internacional que vuelve de esta manera a primera división y por supuesto a partir de ahora lo que se va a terminar determinando, Néstor, es el título de campeón de la intermedia, porque recordemos que una cosa es el ascenso y otra cosa es el campeón de la categoría. Y en este orden de cosas también tenemos que mencionar que el Deportivo Recoleta parte con ventaja porque actualmente, a falta de una fecha, Recoleta tiene 64 puntos y Atlético Tembetarí tiene 62, es decir, Ujú. son 2 puntos los que separan a estos dos equipos en la lucha por el título del campeón de la división intermedia a falta de una fecha para que finalice esa competencia, Néstor. Y en cuanto al descenso, el equipo caguaseño, digo, por el departamento Pastoreo, ¿ya zafó o está en cuerda floja o ya se definieron también los descendidos, Milko? El que ya está confirmado su descenso es, ya que estamos hablando de equipos tradicionales, es el 3 de febrero de Ujú. Ciudad del Este, que no ha tenido una buena temporada. La verdad, cuestiones dirigenciales también que terminaron entorpeciendo el campeonato del 3 de febrero y es el único equipo hasta el momento que ya tiene confirmado su descenso. Lo de Pastoreo Fútbol Club, que no está muy bien, pero todavía tiene chances de salvar. Le va en la próxima fecha. Esperemos que por el bien del fútbol caguaseño, hablando a nivel departamental, se mantenga, recordando que es nuestro único representante en esa categoría. Y por ahora, ojalá, y por qué no, tras esta Interliga podamos decir que Oviedo, Caguazú o qué sé yo, volvamos a tener más representantes en la intermedia. Semana de eliminatorias, jueves juega Paraguay, Milko, como nos decía, así es que vamos a estar sumamente pendientes de todo eso. Completísimo el informe de Milko, hasta una próxima ocasión, feliz resto de jornada. Igualmente, compañeros, saludos a todos por ahí. Muy bien, ahí estaba Milko.